Hola a todos y bienvenidos al programa. Hoy nos acompaña quien, en mi opinión, es el mayor experto internacional de nuestro tiempo, el profesor John Mearsheimer. Así que bienvenido al programa. Gracias, Glenn, y gracias por tu amable comentario. Bueno, recientemente tuve una conversación con Jeffrey Sachs, quien presenta un argumento muy convincente de que China es un actor muy diferente a Estados Unidos en cuanto a cómo se comportaría al volverse más poderosa y si buscaría o no la hegemonía. Por supuesto, uno puede fijarse en el enfoque chino en la armonía con los vecinos o adoptar una perspectiva diferente, observando la distribución de poder tan distinta en esa parte del mundo. Pero esto es interesante porque realmente es uno de esos temas en los que tú y Sachs os encontráis en lados opuestos del espectro. Así que quería profundizar en el porqué. ¿Cuáles son tus perspectivas? ¿Crees que China puede ascender pacíficamente o buscará esencialmente la hegemonía a expensas de la seguridad de otros? Permítanme empezar diciendo que creo que Jeff es un académico excelente. Y como usted señala, él y yo coincidimos en todo tipo de cuestiones, especialmente en el tema palestino y en toda la cuestión de Ucrania y las relaciones entre Estados Unidos y Rusia. Pero en lo que respecta a las relaciones entre Estados Unidos y China, él y yo vemos el mundo de manera muy diferente. Él piensa que los chinos no actúan según la lógica realista básica, que están influenciados por una ideología confuciana que va en contra del realismo. Y yo, por supuesto, creo que todas las grandes potencias actúan según la lógica realista independientemente de su ideología, ya sea liberal, como es el caso de Estados Unidos, o confuciana, como es el caso de China. Así que en ese sentido, no hay mucha diferencia entre nosotros en temas como Palestina y Ucrania. Pero en lo que respecta a la política de grandes potencias, existen diferencias fundamentales, como digo. Puedo explicar la razón de esas diferencias, si quieres. Oh, sí, eso estaría genial. Básicamente, creo que en una estructura anárquica, como el sistema internacional, y algunos oyentes pueden preguntarse a qué me refiero cuando hablo de una estructura anárquica, aquí estamos hablando de un mundo donde no existe una autoridad superior por encima de los estados, ¿verdad? En un mundo así, donde no puedes estar seguro de las intenciones de otros estados, y esos otros estados pueden tener capacidades militares significativas, la mejor manera de garantizar tu supervivencia es ser el estado más poderoso del sistema. Porque si estás en un sistema anárquico, donde no hay vigilante nocturno, donde no hay una autoridad superior, si tienes problemas, si otro estado va contra ti, no hay nadie a quien puedas acudir en busca de ayuda. There's nobody you can turn to for help. This is why we call international politics a self-help system. Por eso, llamamos a la política internacional un sistema de autoayuda. Los estados tienen que protegerse a sí mismos porque, de nuevo, no hay una autoridad superior. El sistema es anárquico. Y esto significa que no quieres ser débil, porque si eres débil, se aprovechan de ti, o al menos hay una posibilidad seria de que se aprovechen de ti. Y ningún estado quiere que se aprovechen de él, y mucho menos hasta el punto de que su supervivencia se vea amenazada. Mi ejemplo favorito para ilustrar esto es China. Los chinos fueron muy débiles desde la década de 1840 hasta la de 1940, y este periodo se conoce como el siglo de la humillación nacional. ¿Por qué se llama el siglo de la humillación nacional? Porque las grandes potencias europeas, los japoneses y los estadounidenses se aprovecharon enormemente de China. Hicieron cosas terribles a China. ¿Por qué? Porque China era débil y vulnerable, y no había una autoridad superior a la que China pudiera recurrir para que la rescatara. Así que la lección que se extrae de esto, en mi opinión, es que uno quiere ser realmente poderoso. Voy a darte otro ejemplo que creo que ilustra esto, y tiene que ver con la ampliación de la OTAN. La administración Clinton decidió la ampliación de la OTAN en 1994, y la primera tanda de ampliación fue en 1999, cuando Polonia, la República Checa y Hungría se incorporaron a la OTAN.
Y la segunda gran tanda fue en 2004, cuando los estados bálticos, Rumanía, Bulgaria, Eslovenia y Eslovaquia se unieron a la alianza. Durante todo ese tiempo, los rusos se quejaron amargamente de la ampliación de la OTAN. Se oponían rotundamente, pero no podían hacer nada para detenerlo. Y la pregunta que uno debe hacerse es, ¿por qué no pudieron hacer nada para detenerlo? Y la respuesta es que simplemente eran demasiado débiles. Rusia era un país extremadamente débil en los años 90 e incluso a principios de los 2000. Solo recientemente Putin ha resucitado a los rusos, y ahora consideramos a Rusia una gran potencia. Pero cuando Rusia era débil, Estados Unidos se aprovechó de ella. En mi opinión, así es como actúan las grandes potencias. Las grandes potencias tienden a ser despiadadas, y lo son en el sentido de que siempre buscan aumentar su poder a expensas de otros estados. Y esto significa que uno quiere ser realmente poderoso en la política internacional, porque es la mejor manera de sobrevivir. En mi opinión, la mejor manera en que un Estado puede maximizar sus posibilidades de supervivencia es convertirse en un hegemón regional, es decir, dominar su región del mundo y asegurarse de que no exista ningún otro hegemón regional en el planeta. En otras palabras, la mejor situación en la que puede encontrarse un Estado es ser el único hegemón regional del planeta. En el mundo en el que vivimos ahora, y en el que hemos vivido desde 1900, solo ha habido un hegemón regional, y ese es Estados Unidos de América. Estados Unidos es un hegemón regional en el hemisferio occidental, y no quiere que ningún otro Estado sea un hegemón regional. Y el resultado final de esto es que hemos hecho grandes esfuerzos a lo largo del tiempo para evitar que otros países dominen su región del mundo de la misma manera que Estados Unidos domina el hemisferio occidental. Así, en el siglo XX, Estados Unidos desempeñó un papel clave para impedir que la Alemania imperial, el Japón imperial, la Alemania nazi y la Unión Soviética, esas cuatro grandes potencias, dominaran Europa o Asia Oriental. Estados Unidos, una vez más, no tolera otros hegemonismos regionales, y trabajamos arduamente para evitar que esos países se convirtieran en hegemones regionales. Y por supuesto, todos ellos querían convertirse en hegemones regionales, porque entendían que esa es la mejor manera de sobrevivir. El objetivo es imitar a Estados Unidos, hacer lo que Estados Unidos ha hecho en el hemisferio occidental. Ahora, si avanzamos hasta el presente y hablamos de la relación entre Estados Unidos y China, mi opinión es que a medida que China se fue volviendo cada vez más poderosa durante la década de 1990 y las dos primeras décadas del siglo XXI, lo que haría y está haciendo es intentar dominar Asia Oriental. Intentaría convertirse en un hegemón regional. Y al mismo tiempo, como he recalcado, Estados Unidos no tolera la existencia de otros hegemones regionales en el sistema. Así que predije hace tiempo que si China ascendía, en primer lugar, China intentaría dominar Asia Oriental, y en segundo lugar, Estados Unidos haría todo lo posible por contener a China, de la misma manera que contuvo a la Alemania imperial, el Japón imperial, la Alemania nazi y la Unión Soviética. Así que la competencia por la seguridad que ahora observo en Asia Oriental, que involucra tanto a China como a Estados Unidos, en mi opinión, no es en absoluto sorprendente, y está impulsada en gran medida por la estructura del sistema internacional. Está impulsada por el hecho de que el sistema es anárquico, que no existe una autoridad superior, y por lo tanto los estados tienen que preocuparse por lo que podría sucederles si otro estado se vuelve agresivo hacia ellos. Y dado este tipo de mundo, los estados hacen grandes esfuerzos por dominar su región del mundo. Así que sostengo que desde el punto de vista de China, tiene todo el sentido del mundo querer dominar Asia Oriental. Si yo estuviera en Pekín, querría dominar Asia Oriental. Pero como estadounidense, verhalvetation y kercheju tentara dominion en perpat, en eseftentur den leria di en experitere
Lo interesante, sin embargo, es que todo el concepto de ascenso pacífico de Deng Xiaoping se basaba en la idea, en sus propias palabras, de que China debía desarrollarse sin atraer demasiada atención no deseada. El argumento era que debía ocultar su fuerza y evitar atraer la atención de Estados Unidos y otras grandes potencias, porque intentarían frenar el crecimiento de China. Pero esta definición de ascenso pacífico sugiere simplemente retrasar cualquier conflicto hasta que tengan la fuerza suficiente. Una vez alcanzado cierto nivel de poder, inevitablemente, según esta visión, acabarían en una rivalidad con otros. Sin embargo, parece que ahora su ascenso pacífico ha sido, digamos, redefinido. Ahora hablan de desarrollo de suma positiva, beneficio mutuo, todo el espíritu de Shanghái. Pero pensé, desde una perspectiva realista, ¿ves algún argumento de que China se comportaría de manera diferente solo por su posición? Porque si dices que los estados buscan aumentar su seguridad, o buscan maximizar la seguridad o el poder. Porque si es la seguridad, entonces habría más limitaciones para China. Porque Estados Unidos, en cierta medida, es un estado insular de facto que está en su propia parte del mundo. No tiene rivales, así que ser un hegemón regional es más atractivo. Mientras que en Asia, si los chinos buscaran una posición muy dominante en esta parte del mundo, alienarían a los rusos y a otros. Podrían equilibrarse colectivamente contra los chinos. Entonces, no hay cierta presión sobre los chinos para, supongo, comportarse de manera más moderada en su parte del mundo, dado que están en un vecindario con todas estas otras grandes potencias. Permítame decir ante todo que no veo mucha diferencia entre maximizar la seguridad y maximizar el poder de un Estado, porque creo que la mejor manera de estar seguro, o dicho de otro modo, la mejor manera de sobrevivir en el sistema internacional es maximizar tu poder. Creo que cuanto más poderoso seas, más probable es que sobrevivas. Ahora bien, en lo que respecta a China, no cabe duda de que fue más fácil para Estados Unidos convertirse en un hegemón regional de lo que lo sería para China, porque hay otros países que harán todo lo posible para asegurarse de que China no domine todo el este de Asia. Y esto, por supuesto, incluye tanto a los japoneses como a los estadounidenses. Y en cuanto a los rusos, el hecho es que debido a la guerra de Ucrania, Estados Unidos ha contribuido a empujar a los rusos hacia los brazos de los chinos. Así que no es probable que los rusos, en un futuro previsible, sean un contrapeso al crecimiento del poder chino. Los indios son un caso diferente, pero hay que recordar que la India no está situada en Asia Oriental, está en Asia Meridional. Y aunque forma parte del Quad, es decir, la alianza que incluye a la India, Estados Unidos, Japón y Australia, aunque la India esté en el Quad, no creo que tenga una gran importancia para frenar el crecimiento del poder chino en Asia Oriental. Así que creo que si vamos a hablar de contener el poder chino en Asia Oriental, dependerá de Estados Unidos y Japón. Y por supuesto también estarán implicados otros países, como Australia, Filipinas, Corea del Sur y algunos más. Creo que es razonablemente fácil para Estados Unidos contener a China en el futuro previsible. No creo que China vaya a convertirse en un hegemón regional en un futuro próximo. Es posible que eso ocurra eventualmente. Y esto nos lleva de nuevo a tu punto básico. Fue mucho más fácil para Estados Unidos establecer su hegemonía en el hemisferio occidental de lo que lo sería para China. Sí. No, solo lo decía porque parece que los chinos se dan cuenta de que en Asia Central tienen que limitar la cantidad de poder que ejercen, porque si pisan los talones de los rusos, entonces pierden a un socio muy importante, que podría convertirse en un adversario. Pero sobre el tema de Rusia, si no me equivoco, identificas tres grandes potencias en el sistema internacional, que son Estados Unidos, China y, supongo, más a distancia, Rusia. Pero,
¿Crees que esta política de Estados Unidos, ahora, bajo Trump, buscando alinearse más estrechamente con Rusia como motivación para poner fin a la guerra de Ucrania, está organizada en torno a la idea de la necesidad de alinearse con Rusia contra China? ¿Y la ves como una política realista, algo que se pueda lograr? Porque yo no lo veo en este momento, pero no estoy seguro de si como objetivo a medio o largo plazo podría ser diferente. Bueno, creo, Glenn, que cuando observas la estructura del sistema, lo que cabría esperar desde un punto de vista realista es que Estados Unidos y Rusia fueran aliados y que ambos estuvieran interesados en contener a China. Pero obviamente no es así, y eso se debe a la guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania ha empujado a los rusos a los brazos de los chinos. Creo que la administración Trump entiende, y muchos otros estadounidenses también, que esto no es lo que más conviene a Estados Unidos. La guerra de Ucrania nos perjudica de dos maneras. En primer lugar, dificulta mucho el giro completo hacia Asia para contener a China, porque lo que ocurre aquí es que estamos atascados en Ucrania. Y si estás atascado en Ucrania, o dicho de forma más general, estás atascado en Europa, entonces es muy difícil, si no imposible, girar completamente hacia Asia Oriental. Pero el segundo punto es que, si estás atascado en Ucrania en una guerra contra Rusia, estás empujando a los rusos a los brazos de los chinos. Y esto no tiene sentido estratégico desde el punto de vista estadounidense. Trump entiende esto, creo, y está intentando rectificar la situación. Él quiere mejorar las relaciones entre los rusos y los estadounidenses, y creo que de alguna manera lo que quiere hacer es separar a los rusos de China y también poner fin a la guerra de Ucrania para que podamos centrarnos más plenamente en Asia Oriental. La pregunta que hay que hacerse es, ¿cuán probable es que Trump tenga éxito en este empeño? Yo diría que en este momento es extremadamente improbable. Creo que los rusos no confían en absoluto en los estadounidenses. Desde luego, no confían en la administración Trump. Y creo que los rusos tienen poco interés en alejarse de China y acercarse a Estados Unidos simplemente porque no pueden confiar en Estados Unidos. Así que creo que los rusos seguirán estando cerca de China en el futuro previsible. Al mismo tiempo, no está claro que Trump pueda poner fin a la guerra en Ucrania y pivotar completamente hacia Asia Oriental. Hasta ahora ha hecho un trabajo muy pobre en el ámbito diplomático para terminar ese conflicto, y no hay muchos motivos para pensar que vaya a tener éxito en un futuro próximo. Así que parece que vamos a seguir atascados en Ucrania, al menos a corto plazo. A largo plazo, es difícil imaginar a chinos y rusos tomando caminos diferentes y que nosotros estemos en posición de alinearnos con los rusos. Así que no veo a Trump teniendo éxito. I don't see Trump succeeding. Bueno, toda la premisa de la teoría realista es la suposición de que el Estado es un actor racional. Pero si el Estado fuera racional, podríamos ver que, tras haber perdido la guerra de Ucrania, los estadounidenses se marcharían de Europa, y los europeos también deberían hacerlo. Podrían fortalecer su posición en Europa, poniendo fin a algunos de los conflictos con los rusos y diversificando algunos de sus lazos económicos. Pero cuando uno observa a Occidente, y especialmente a Europa en estos días, no siempre da la impresión de que la racionalidad tenga una influencia muy fuerte sobre la toma de decisiones políticas. De nuevo, ¿por qué seguir luchando una guerra que ya has perdido? Solo vas a conseguir un acuerdo peor mañana. Así que toda esta premisa sobre cómo se comportarán los estados, ¿ves tú esa lógica? Porque es muy difícil. Puedo ver en teoría cómo deberían comportarse los estados para maximizar su propia seguridad. ¿Pero lo ves ahora en Estados Unidos y en los europeos? De nuevo, Estados Unidos está bastante dividido internamente, y los europeos yo sí. No veo que estén haciendo los ajustes adecuados mientras Estados Unidos se prepara para abandonar Europa después de haber velado por su seguridad durante décadas.
Así que me pregunto, ¿cómo interpretas esto? O si tienes una forma de incorporarlo en la teoría realista, a la que también me adhiero mucho, por lo que me gustaría encontrar algunas respuestas a esto. Well, as you know, Glenn, any theory. Bueno, como sabes, Glenn, cualquier teoría es incorrecta en algunas ocasiones. Las teorías son simplificaciones de la realidad, y la realidad es enormemente complicada. Quiero decir, la razón por la que necesitamos teorías es para poder navegar en este mundo increíblemente complejo en el que vivimos. Y cuando elaboras una teoría, que de nuevo es una simplificación de la realidad, dejas fuera ciertos factores que a veces van a ser importantes y la teoría resultará ser incorrecta. Y eso es otra forma de decir que a veces los estados no actúan de manera racional. Y creo que si observas cómo se ha comportado Estados Unidos respecto a Ucrania en los últimos años, no es racional. Simplemente no tiene sentido estratégico. Pero creo que lo que ha ocurrido aquí es que toda la guerra de Ucrania es en gran medida el resultado del periodo de hegemonía liberal, cuando Estados Unidos no se preocupaba por la política de grandes potencias, cuando era el estado más poderoso del planeta y sentía que podía hacer prácticamente lo que quisiera sin preocuparse demasiado por el equilibrio de poder. Y en 2008, que fue en pleno momento unipolar, decidimos que ampliaríamos la OTAN hacia Ucrania. Esta fue una decisión tremendamente importante que, como tanto tú como yo hemos comentado antes, ha tenido consecuencias catastróficas. Y se podría argumentar que eso era racional en 2008, cuando existía un mundo unipolar y Estados Unidos estaba en posición de pensar que podía presionar a los rusos. Pero lo que ocurrió es que eso acabó desembocando en una gran crisis en febrero de 2014 y, por supuesto, en una guerra en febrero de 2022. Y para febrero de 2022, cuando estalló esa guerra, ya no estábamos en un momento unipolar. Estábamos en un mundo multipolar. Estados Unidos estaba preocupado por contener a China en 2022. La contención ya estaba bien establecida y no tenía ningún sentido entrar en una guerra con Rusia en Ucrania. Pero por supuesto eso es lo que hicimos. Y de hecho, como tú y yo hemos hablado en varias ocasiones, Estados Unidos no hizo ningún esfuerzo por evitar esa guerra. Y luego, una vez que la guerra comenzó, en lugar de detenerla, que es lo que los rusos intentaban hacer, tomamos medidas que aseguraron que la guerra continuara y sigue en marcha hoy en día. Esto no tiene sentido estratégico desde el punto de vista estadounidense. Así que creo que está claro que se trata de un caso de comportamiento no racional. No concuerda con la teoría realista. Y el resultado final es que estamos en serios problemas. Ahora, mi último punto aquí, Glenn, se remonta a una observación que hice hace mucho tiempo, incluso antes de pensar en lo que es el realismo. Fue cuando era joven y Estados Unidos estaba involucrado en la guerra de Vietnam. La guerra de Vietnam, desde el punto de vista estadounidense, duró de 1965 a 1975. Yo estuve en el ejército estadounidense de 1965 a 1975. Una de las lecciones que aprendí entonces y que el tiempo no ha hecho más que reforzar es que es muy fácil entrar en guerras, pero extremadamente difícil salir de ellas. Esto es especialmente cierto si eres una gran potencia como Estados Unidos, que siempre está preocupado por su reputación. Así que Estados Unidos se mete en un lugar como Afganistán, y aunque está claro desde hace al menos una década que debería salir de Afganistán, le resulta extremadamente difícil hacerlo. Nos lleva 20 años salir, aunque durante muchos años está claro que vamos a perder la guerra. Esta es la misma situación básica que enfrentamos en Vietnam. Fue muy difícil salir de esa guerra. Y lo mismo ocurre con Ucrania. Fue fácil entrar en ella. Y creo que la administración Biden fue sorprendentemente despreocupada al pensar en lo fácil que sería ganar esa guerra y vivir felices para siempre. En fin. Stormholm es en la muchísimo salir, y como dije de unos minutos,
Esto no es racional. Luchar esta guerra desde un punto de vista estratégico estadounidense. Esta guerra no tiene ningún sentido, pero de nuevo, es muy difícil salir de ella. Así que aquí estamos, atrapados en esta guerra. Y desde el punto de vista chino, volviendo a China, esto es un regalo caído del cielo. En mi opinión, los chinos deberían desear que la guerra en Ucrania dure para siempre. De hecho, los chinos deberían esperar que nuestros conflictos, los conflictos de Estados Unidos en Oriente Medio, duren para siempre. Porque como resultado de nuestra estrecha alianza con Israel, tenemos que desplegar un gran número de recursos navales y aéreos en Oriente Medio, que de otro modo estarían desplegados en Asia Oriental. Los chinos no quieren esos recursos en Asia Oriental. Preferirían mucho más ver esos recursos navales y aéreos en Oriente Medio. Así que tienes esta situación muy interesante en la que Estados Unidos, que considera a China su principal adversario y un país al que debe contener, no puede pivotar completamente hacia Asia Oriental para contener a China, no solo por Ucrania, que es de lo que hemos estado hablando principalmente, sino también por Oriente Medio y el hecho de que estamos en un gran conflicto con los hutíes. Tenemos que proteger a Israel si entra en guerra con Irán y así sucesivamente. Así que todo esto juega a favor de China. Los chinos están realmente en muy buena posición en Asia Oriental. Bueno, sí, esto también es parte de lo que me desconcierta. Es decir, que estos Estados Unidos irracionales, que reconocen como su principal objetivo contener a China, sin embargo, siguen gastando ahora todos sus recursos en Oriente Medio y en Europa. Pero, ¿podrías decir que las acciones de los países de la OTAN en 2014 fueron racionales? Porque en ese momento, derrocar al gobierno en Ucrania, convertirlo en un ejército proxy para contener a los rusos y empujar efectivamente a los rusos fuera de Europa y hacia Asia, ¿no encajaría esto dentro de una perspectiva racional para prolongar el momento unipolar y mantener la hegemonía colectiva en Europa? Ahora, diría que para 2022 creo que es profundamente irracional, porque era bastante obvio que todos estaban subestimando lo mucho más importante que era para los rusos. Y además, ellos tenían muchos más beneficios estratégicos en términos de logística y producción industrial real. Y aún más en 2024, nada de lo que está ocurriendo ahora es racional. Pero ya en 2014, fuiste uno de los primeros en decir que esto era un error. ¿Por qué no te parecía una buena estrategia derrocar al gobierno ucraniano, convertirlo en un proxy contra los rusos para debilitar un centro de poder y así permitir que Estados Unidos pudiera centrarse en China? Mi opinión, Glenn, es que Estados Unidos solo debería preocuparse por contener a posibles hegemonías regionales. En otras palabras, la razón por la que creo que Estados Unidos debe centrarse en contener a China es porque China es muy poderosa y tiene el potencial de dominar Asia Oriental. Creo que esto no es de interés para Estados Unidos. Rusia es la más débil de las tres grandes potencias del sistema. Rusia no es una amenaza para dominar Europa. Creo que Rusia no es una amenaza para conquistar toda Ucrania, y mucho menos para conquistar territorio en Europa del Este. Los rusos nunca han mostrado interés en conquistar Europa del Este, y mucho menos en dominar toda Europa. Y además, no tienen la capacidad para hacerlo. Esa es la clave. Si observas las capacidades rusas, el tamaño de la población rusa y la riqueza de Rusia, e incluso el tamaño de su ejército, no representan una amenaza para ser un hegemón en Europa. La Unión Soviética sí lo era. En 1945, la Unión Soviética era con diferencia el país europeo más poderoso. Estaba sentada en el centro de Alemania. Tenía cientos de divisiones. Estados Unidos tenía sin duda
Perustur perstrain, estebas through Sovereign Puhinian expansional doubt est growth time at regular burst the Drusia. Pushing NATO eastward for the purpose of containing Russia, it should not be worrying any meaningful way about No debería preocuparnos de manera significativa una amenaza rusa. Y si existe alguna amenaza rusa, desde el punto de vista estadounidense, tiene sentido dejar que los europeos contengan esa amenaza. Pero de nuevo, ni siquiera creo que haya una amenaza rusa para Europa. No creo que los alemanes, los franceses y los británicos tengan motivos para preocuparse. Por eso he sostenido desde el principio que fue un gran error empujar la OTAN hasta la frontera rusa, y fue un gvingas de una posibilidad incorporada y grantinera alianti. Y desde el Greas, Petrutzen Tefreis Stengel Lil. I thought that this would be interpreted as an existential threat, and the Russians indeed have made it clear on numerous Y los rusos, de hecho, han dejado claro en numerosas ocasiones que consideran esto una amenaza existencial. Así que el resultado final sería que se produciría una guerra que involucraría a Estados Unidos. Una guerra en la que Estados Unidos no debería estar involucrado, porque Rusia no es una amenaza para Estados Unidos. Por eso sostuve que era una insensatez extrema intentar que Ucrania entrara en la OTAN. Pero creo que si miras hacia Asia Oriental, la situación es muy diferente. Es decir, si observas el tamaño de la población china, la cantidad de riqueza que tiene China y el nivel en el que se encuentra en cuanto al desarrollo de tecnologías punteras, los chinos van a poner a los estadounidenses realmente contra las cuerdas. Creo que existe una posibilidad razonable de que en el futuro los chinos estén en posición de dominar Asia. Eso no es así ahora, y no creo que lo sea a medio plazo, pero quién sabe a largo plazo. Los chinos son un rival formidable para Estados Unidos, y creo que Estados Unidos debería preocuparse por China, y debería estar interesado en contener a China. Esto no significa, por cierto, que Estados Unidos deba buscar una guerra contra China. Estados Unidos debería hacer todo lo posible por una guerra con China, sin duda. Pero en mi opinión, Estados Unidos debería contener a China. Sin embargo, insisto, en mi forma de pensar, se aplica una lógica diferente cuando se trata de Rusia. Esa es mi última pregunta. Volviendo al tema de China, supongo que habría sido mucho más fácil, en los años 90 o en los 2000, contener a China. Pero lo que vemos ahora con el auge económico de China, tanto financiero como tecnológico, es que no es posible evitar su ascenso mediante la contención. Y en términos de contención militar, los chinos parecen estar respondiendo aumentando sus capacidades militares de forma bastante drástica, algo que tienen el poder industrial para hacer. Así que, como última pregunta, ¿en qué dirección ves que se dirigen Estados Unidos y China? ¿Crees que existe algún camino hacia un compromiso entre grandes potencias, algún tipo de nuevo equilibrio que mejore la seguridad de ambas partes? ¿O crees que es más probable que se produzca un enfrentamiento? Porque no parece que China quiera, por ejemplo, aceptar vivir dentro de las dos cadenas de islas sobre las que se quejan constantemente. Entonces, ¿hacia dónde crees que van Estados Unidos y China a partir de ahora? Glenn, permíteme responder a esta pregunta retrocediendo a principios de los años 90 y diciendo unas palabras sobre la relación entre Estados Unidos y China a lo largo de los años 90 y la primera década y media del siglo XXI. China era una potencia económicamente muy débil, ciertamente en comparación con Estados Unidos en, digamos, 1990. Y lo que Estados Unidos decidió hacer en ese momento fue adoptar una política de compromiso hacia China. Este era el momento unipolar, y la ideología liberal dominaba en Estados Unidos. No nos preocupaba la lógica realista. Los realistas eran vistos como dinosaurios en aquella época. Así que lo que ocurrió fue que Estados Unidos decidió adoptar una política de compromiso con China, que estaba diseñada para hacer que China se fortaleciera económicamente. In other words, we, the United States,
En otras palabras, nosotros, los Estados Unidos, impulsamos el crecimiento económico en China durante los años 90 y al menos durante la primera década y media del siglo XXI. Y por supuesto, China se volvió más poderosa. Cuando realistas como yo decíamos que esto no era una decisión inteligente porque estábamos creando un competidor a la par, la mayoría de los responsables políticos, expertos y analistas en Estados Unidos argumentaban que eso era incorrecto. Creían que a medida que China se volviera más poderosa económicamente y se integraran instituciones de todo el mundo, instituciones dominadas por Estados Unidos, al incorporar a los chinos en esas instituciones, China acabaría convirtiéndose en una democracia liberal, se engancharía al capitalismo y se convertiría en un actor responsable porque participaría en todas esas instituciones. Y el resultado final es que esta poderosa China vivirá feliz para siempre con Estados Unidos porque ambos son democracias liberales. Y como ambos son democracias liberales, deberíamos esperar un mundo pacífico. Si observas lo que decían los chinos en ese momento, ellos también tenían una historia ideológica que contar. Esta es la historia que cuenta Jeff Sachs, ¿verdad? Y es que China está dominada por una ideología confuciana. Lo que los chinos enfatizaban a lo largo de los años 90, y de nuevo a principios del siglo XXI, es que podían ascender pacíficamente porque tienen una cultura confuciana. No creen en la realpolitik, no creen en las ideas de John Mearsheimer más de lo que lo hacen los estadounidenses. Así que tienes estos dos países, Estados Unidos y China, que están impulsados por ideologías diferentes, pero que sin embargo, ambos enfatizan el ascenso pacífico. La teoría liberal estadounidense de la política internacional enfatiza el ascenso pacífico, y el confucianismo también lo hace. Así que durante muchos años, la gente que a medida que China se volvía más poderosa, a medida que se integraba en instituciones como la Organización Mundial del Comercio, que realmente impulsó su crecimiento económico, no iba a haber ningún problema. Mi argumento desde el principio, y era prácticamente una voz solitaria en el desierto, era que esta no es la manera en la que deberíamos pensar sobre esto. Porque a medida que China se vuelve más poderosa, querrá dominar Asia Oriental. Querrá comportarse como lo hace Estados Unidos. En otras palabras, la lógica realista entrará en juego. Pero la mayoría de la gente pensaba que yo vivía en el siglo equivocado y que esa no es la forma en que funciona el mundo. Vivimos en un mundo donde prevalecen ideologías como el concrocio y el Erobrium, y estaríamos bien. Esa era la opinión. Pero como ocurrió, China empezó a volverse cada vez más poderosa. Empezó a parecer cada vez más un competidor a la par de Estados Unidos cuando se observaban sus capacidades económicas, y luego comenzó a traducir esas capacidades económicas en capacidades militares. El resultado final es que Estados Unidos empezó a temer a China. Eso es lo que ocurrió. Es exactamente lo que yo esperaría. Los chinos argumentaron que lo que estaban haciendo era puramente defensivo. Los chinos decían, ¿qué hay de malo en que reforcemos un poco nuestro ejército, ahora que somos económicamente más poderosos, cuando vosotros, Estados Unidos, sois mucho más poderosos militarmente que nosotros? Estados Unidos no lo veía así. Estados Unidos consideraba cada paso que daba China para defenderse como un movimiento ofensivo contra Estados Unidos. Como sabes, Glenn, este es el clásico dilema de seguridad. Cualquier cosa que haga un Estado para defenderse parece ofensiva para el otro lado. Y el resultado final aquí es que los chinos empezaron a aumentar sus capacidades militares a medida que se volvían más poderosos. También creo que empezaron a pensar en dominar Asia Oriental. Como dije antes, tiene todo el sentido desde su punto de vista. Si eres chino, la pregunta que tienes que hacerte es, ¿quieres al ejército de Estados Unidos delante de ti? ¿Quieres al ejército de Estados Unidos en Asia Oriental? Si yo fuera chino,
si fuera el asesor de seguridad nacional de Deng Xiaoping o de Xi Jinping, y me preguntaran qué pienso de la presencia militar estadounidense en Asia Oriental, digo que quiero que los estadounidenses se vayan. No quiero a los estadounidenses en mi patio trasero. Mira, en Estados Unidos tenemos la doctrina Monroe. No queremos a los chinos en el hemisferio occidental. Bueno, si no queremos a los chinos en el hemisferio occidental, ¿por qué los chinos deberían querer a los estadounidenses en Asia Oriental? Y la respuesta es que no deberían. Así que a medida que China se vuelve más poderosa, deberías esperar que los chinos quieran expulsar primero a los estadounidenses más allá de la primera cadena de islas y luego más allá de la segunda cadena de islas. Desde su punto de vista, esto tiene todo el sentido del mundo. Y por supuesto a los estadounidenses no les va a gustar esto, al igual que a los japoneses, los filipinos o los australianos, tampoco les va a gustar. Así que va a haber una gran resistencia, y esto por supuesto es lo que estamos viendo hoy. Así que creo que lo que ha ocurrido aquí, Glenn, de una manera muy importante, es que esas ideologías que sustentaban el pensamiento estadounidense y chino en los años 90 y en la primera década y media del siglo XXI no resultaron como la gente anticipaba. El mundo no se volvió pacífico. El confucianismo y el liberalismo no proporcionaron fórmulas mágicas para permitir que China ascendiera pacíficamente. Creo que lo que sucedió aquí es que la lógica realista básica entró en juego en cuanto se empezó a alejar de la unipolaridad, cuando China empezó a alcanzar un punto en el que podía considerarse una gran potencia, y cuando Putin devolvió a los rusos de entre los muertos y pasaste a tener 3 grandes potencias en lugar de una. La lógica realista volvió a estar sobre la mesa como alguien como yo esperaría. Ahora bien, ¿estoy contento con esto? No. Mi libro, donde expongo mi teoría realista, se titula La tragedia de la política de las grandes potencias. Y me gustaría subrayar la palabra tragedia. Creo que esto es trágico, esta situación en la que nos encontramos en lo que respecta a las relaciones entre Estados Unidos y China. Pero creo que así es como funciona el mundo cuando estás en un sistema anárquico, cuando estás en un sistema donde no hay una autoridad superior. Esto es lo que deberías esperar. Y por eso estuve argumentando durante mucho tiempo durante el momento unipolar que eventualmente llegaríamos al punto en el que estamos ahora. Pero insisto, es una situación trágica y lamento que estemos aquí. Ahora has hecho la pregunta, ¿hacia dónde va todo esto? Mi opinión es que se debe separar la competencia en materia de seguridad de la guerra. Y creo que no hay duda de que ahora existe y existirá en el futuro previsible una intensa competencia en seguridad entre Estados Unidos y China. Tiene una dimensión militar, sin duda, y esto incluye las estructuras de alianzas que Estados Unidos ha creado en Asia Oriental. También tiene una dimensión económica que gira principalmente en torno a las tecnologías de vanguardia. Esa competencia ha llegado para quedarse en el futuro previsible, no hay duda al respecto. Pero la cuestión realmente importante es si vamos o no a tener una guerra entre ambas partes. Y este es un tema que me preocupa a mí y a prácticamente todos los que observan lo que está ocurriendo hoy en Asia Oriental. No creo que la guerra sea inevitable. Y hay que recordar que durante la Guerra Fría, y aquí estamos hablando de la competencia por la seguridad entre Estados Unidos y la Unión Soviética, donde Estados Unidos se esforzaba enormemente por evitar que los soviéticos dominaran Europa e incluso Asia Oriental, no tuvimos una guerra. Terminó pacíficamente. Sin duda tuvimos una competencia de seguridad muy intensa y existía un peligro constante de guerra, como demuestra la crisis de los misiles en Cuba y también las diversas crisis de Berlín. Pero afortunadamente no tuvimos una guerra real. Y mi gran esperanza es que de cara al futuro, la competencia por la seguridad en Asia Oriental, que no va a desaparecer, no desemboque en una guerra abierta.
Recuerdo bien el ambiente ideológico de finales de los años 90 y principios de los 2000, el optimismo. Creo que la corrección realista a muchas de estas suposiciones, de nuevo basada en la teoría liberal, era que la interdependencia supondría una ganancia absoluta que produciría paz. Pienso que el enfoque realista de la economía política se centraba más en la ganancia relativa, es decir, ¿quién sale ganando más? Y creo que esta interdependencia entre los estadounidenses y los chinos significaba que cada año el poder de producción se desplazaba de Estados Unidos a China. Cada año, China desarrollaba tecnología más avanzada. Cada año, los chinos ascendían en las cadenas de valor globales, alterando la distribución internacional del trabajo, y la deuda estadounidense seguía creciendo, mientras los chinos continuaban adquiriéndola. Así que, ya sabes, el cambio relativo de poder, en mi opinión, siempre ejerció presión sobre la situación. Hemos llegado a un punto en el que los estadounidenses están preocupados por el tamaño que ha alcanzado China. Y, por supuesto, China también siente que ha crecido demasiado como para seguir dentro de la arquitectura de seguridad regional liderada por Estados Unidos. Así que, ya sabes, esta desconfianza mutua creo que estaba destinada a generar ciertas tensiones. Solo esperamos que surja alguna solución mágica para aliviar esto. Pero tengo que decir que, aunque considero que los chinos que siguen la ideología confuciana, aún así parecen ser muy receptivos a vuestras ideas, no como sigo observando en los debates políticos chinos. If I could make one quick point, Glenn, additional point. Si me permites hacer un apunte rápido, Glenn, un punto adicional. Cuando empecé a ir a China a principios de los años 2000 para hablar sobre el auge de China, el argumento que se utilizaba con más frecuencia en China sobre por qué China podía ascender pacíficamente no era el argumento confuciano. Ese ciertamente se usaba, pero el argumento que se empleaba con mayor frecuencia era el de la interdependencia económica, al que acabas de aludir. Y era muy interesante. Los chinos creían que a medida que se enriquecían más y más y se enganchaban al capitalismo y la interdependencia económica se convertía en la norma, no había manera de que Estados Unidos y China pudieran ir a la guerra, porque en efecto estarías matando a la gallina de los huevos de oro. En otras palabras, la prosperidad dependía de la ausencia de guerra y de la prevalencia de la cooperación entre Estados Unidos y China. Y todos estaban interesados en la prosperidad. Ese era el objetivo principal de China, y ese era el objetivo principal de Estados Unidos. Así que la interdependencia económica sería la fórmula mágica y reforzaría la ideología confuciana. Ahora bien, mi respuesta en aquel entonces, y por supuesto, sigue siendo mi respuesta, es que la interdependencia económica asume que el objetivo clave de los estados es la prosperidad. Y no hay absolutamente ninguna duda de que la prosperidad importa enormemente a los estados. Estoy eligiendo mis palabras cuidadosamente aquí. La prosperidad importa enormemente a los estados, tanto a China como a Estados Unidos. Así que puedo entender por qué la gente defendía ese argumento. Pero lo que olvidaban es que la supervivencia siempre tiene que ser el objetivo principal. Y la supervivencia prevalece sobre la prosperidad, porque obviamente, si no sobrevives, no prosperas, ¿de acuerdo? Y la supervivencia en un sistema anárquico significa que te importa mucho el equilibrio de poder, como destaqué al principio del programa. Así que lo que esto significaba era que a medida que China se volvía económicamente más poderosa, aunque existía esta interdependencia económica, y aunque eso hacía que todos en ambos lados fueran más prósperos, el hecho es que el crecimiento del poder de China sería visto como una amenaza para la supervivencia estadounidense. Así es simplemente como funciona la política internacional. De nuevo, no me alegra esto, pero si estudias política internacional el tiempo suficiente, no puedes evitar observar este fenómeno básico. Así que China se hizo poderosa, tal como predecía la teoría de la interdependencia económica. Había mucha prosperidad en ambos lados,
Pero sin embargo, lo que realmente impulsó a los estadounidenses después de, diría yo, aproximadamente 2017, fue una palabra que usaste al principio de la conversación: miedo. Miedo a China. ¿Y por qué había miedo a China? Porque China se estaba volviendo muy poderosa, ¿verdad? Toda esa prosperidad económica estaba llevando a una China militarmente más poderosa, y eso va a generar miedo. En Asia Oriental, en lo que respecta a Japón, Corea del Sur, Filipinas, Australia, etc., va a generar miedo en Estados Unidos. Y el resultado final es que vas a tener una competencia por la seguridad en Asia Oriental que va a prevalecer sobre toda esa teoría de la interdependencia económica. Y creo que, en gran parte, esto es exactamente lo que ha ocurrido con el tiempo. Así que creo que todos deberían desempolvar sus libros de realismo político, porque realmente pienso que el realismo político está volviendo con fuerza. Y sí veo que esta era de ilusión liberal, como usted la llama, nos ha cegado un poco. Pero en fin, profesor Mearsheimer, muchísimas gracias. Siempre es un placer hablar con usted. Gracias. No hay de qué, Glenn. Ha sido un placer hablar contigo, como siempre.